Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, a un nuevo programa de Contacto Legal, su programa lanzado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental con el apoyo y la solvencia de la Universidad Continental. Esta semana, lamentablemente, no podemos estar en compañía de nuestro querido amigo Cristian Donaire, pero trataremos de suplirlo y hacer lo mejor posible. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Debido a las contingencias, bueno, diarias que tiene uno, la siguiente semana ya se reintegra con nosotros. Esta semana queremos hacer un estudio, conversar sobre un tema muy delicado, muy álgido, muy preocupante, muy aterrador, como es la guerra que se ha desatado en Medio Oriente. Palestina ha atacado de forma violenta, de forma no autorizada, por supuesto, a la población o al país de Israel, y este ha contestado, se ha desatado una cuestión bastante confusa de explicar, bastante con muchos elementos, con muchos derroteros, y por tanto, por ello, hoy hemos querido invitar a alguien, un especialista como siempre, que nos alivie, que nos dé estos datos claros y que nos pueda echar alguna luz sobre este particular. Por eso hoy estamos con Carlos González. Carlos González es doctor en Derecho por la Universidad de París, Nanterre. Además es magíster en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por la Universidad también francesa de Évry-Val d'Estone y magíster en Educación para la Paz en la Universidad Nacional de Costa Rica. Además, en el ámbito laboral se ha desempeñado exitosamente como ex funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros y también del Ministerio de Defensa. Ha sido investigador en la Universidad de la Sorbona y es docente en Derecho Internacional de la Universidad de San, actual secretario general del Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, y es profesor a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Por lo tanto, un especialista de primera con el cual conversaremos el día de hoy sobre este tema tan álgido. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente es un tema bastante complejo del cual vamos a hablar el día de hoy y comentar también que no es un tema nuevo, ¿no? Sino más bien es un tema que ya tiene un tiempo dentro de la agenda política internacional. Ciertamente. ¿Cuáles serían las bases para que se haya desatado, para desatar este conflicto? Algunos señalan que tiene un origen netamente religioso, otros territorial, o una mezcla de ambos. ¿Cómo entender este derrotero, este conjunto de elementos que han generado esta situación, Carlos? Mira, en realidad este es un problema histórico, son pendientes históricos. Lo que sucede inicialmente, todos lo sabemos, es que en este espacio territorial ha habido un tránsito muy importante durante siglos por parte de musulmanes, por parte de judíos, cristianos también. Entonces, este espacio termina siendo bastante disputado por los diferentes grupos sociales que conforman estas religiones. Se termina asentando históricamente Palestina, los musulmanes, pero los otros grupos sociales no dejan de tener una mirada atraídos por justamente el fenómeno histórico que representa Jerusalén y también ciertas ciudades en torno a esta parte del este del Mediterráneo, ¿no? Todos sabemos, incluso si no conocemos muy bien la historia de este sector, en Semana Santa podemos tener algunas referencias de estos sectores para el cristianismo, ¿no? Y sabiendo de que el cristianismo tiene bases judaicas, entonces podemos entender que también para los judíos es un espacio muy importante, ¿no? Ya más adelante en el tiempo, bueno, surgen diferentes conflictos, diferentes hechos sociales, no necesariamente en ese sector, sino en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa, que van a hacer pues que
intervengan nuevos actores y estos nuevos actores son los que van a generar un poco el contexto actual en esta zona del continente asiático, ¿no? Comprendo. Se hablaba también de una evolución en este conflicto en la medida en que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial asignan territorios a la creación de un Estado judío, el Estado de Israel, y esto se hace de forma inconsulta a la población árabe que forma luego Palestina, y que ha habido un segundo, un tercer, un cuarto mapa para irlos cada vez aislando más a la población palestina, partiéndola en estas dos provincias, Gaza y se me va el Cisjordania. nombre y Cisjordania. Cisjordania, ¿no? ¿Cuán cierto es esto? Porque he escuchado muchas entrevistas en las que también se utiliza como justificación aparente de la violencia de Hamas y de Palestina para actuar de ese modo, porque han sido orillados en principio por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y en un segundo término por Israel. ¿Cuán cierto es esto, Carlos? Mira, eso que tú comentas es bastante interesante, ¿no? Y justamente viene en la línea de continuidad de la primera parte de la historia, donde podemos ver que hay un interés, ¿no? Hay un interés por parte de diferentes grupos sociales. Sin embargo, luego, pues, ocurre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial nos va a dar como resultado una victoria de algunos países europeos, Francia entre ellos, ¿no? El Reino Unido también está implicado, y algunos perdedores, ¿no? Obviamente Alemania en la Primera Guerra, pero también el Imperio Otomán. Periodo humano, Y el claro. Imperio Otomán tiene en esos sectores, que ahora son conocidos como Palestina o Israel, tiene territorios, el Imperio Otomán, que se ve desmembrado y espacios que se ven puestos bajo el protectorado tanto de Francia, por ejemplo en el caso de Siria, como del Reino Unido en el caso de Palestina, ¿no? O sea, es decir, Siria y Palestina existen, pero bajo el dominio otomán. Muere el Imperio Otomán, ¿no? Y entonces al terminar el Imperio Otomán se convierten estos territorios conexos, ¿no? Palestina y Siria, para hablar de esos, se convierten en protectorados, ¿no? Entonces es ahí donde va a existir una injerencia de parte de estos estados europeos a favor de Israel, ¿no? ¿Y por qué a favor de Israel? Al inicio porque Francia, esto no lo sabe mucha gente, pero Francia es uno de los países que tiene un componente judío más alto dentro del mundo, junto con Estados Unidos y Argentina, ¿no? Entonces hay una influencia, un lobby de parte de la población judía en Francia para que Francia apoye los intereses que tiene Israel de formar un Estado. Ojo con este dato, la comunidad judía buscaba formar un Estado en el mundo, tener su propio Estado. Y Ujú. era una solicitud que finalmente era acogida por algunos países, pero con un interés secundario, ¿no? Entonces, las poblaciones desde inicios del siglo XX, las poblaciones judías se asientan, se comienzan a asentar más y más dentro de lo que hoy es Palestina, y ya para el finales de la Primera Guerra Mundial, entonces ven una ventaja jurídica posible en el hecho de que estos países aliados, amigos, Francia, el Reino Unido, manejen o tengan injerencia en estos sectores. Entonces van a ir poblándolo más y se van a ir asentando, quedando, ¿no? Con una perspectiva lejana de soberanía. Llega la Segunda Guerra Mundial, se produce el Holocausto, la barbarie cometida por Adolf Hitler, que todos conocemos, contra el pueblo judío, y que deploramos definitivamente como una de las peores masacres que han sucedido en el mundo moderno. Pues Y entonces, fíjate, aparece ahí una responsabilidad. Ya no es una posibilidad, un elemento secundario, no, es una responsabilidad por parte de Francia, por parte del Reino Unido y en general, ¿ah? Por parte de todos los países que forman el bloque occidental, incluido Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel a nivel militar y político internacional. Y entonces ahí va a comenzar a surgir ya la idea de un Estado hebreo, de un Estado de Israel independiente, elemento que va a cristalizarse poco después de la Segunda Guerra Mundial.
Digamos, para continuar este análisis, digamos, por más que demoremos un poco, pero que está sumamente interesante, es cierto que hay una primera tentativa de separación que no es aceptada por ninguno de los dos lados, hay una segunda, incluso una tercera que sería el que acepta el Estado palestino, pero que es un poco más grande del territorio que actualmente tienen, pero que actualmente hay un cuarto mapa que Israel se cierra a hacer y tiene bloqueado por eso la franja de Gaza. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Incluso yo he leído, ya no he escuchado, sino que he leído que sobre el tercer mapa, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene un pronunciamiento a favor digamos, del Estado palestino y dice que lo que hace Israel son invasiones ilegales. ¿Esto es correcto? ¿Es incorrecto? Sí, mira, con respecto a los mapas, ¿no? En relación al tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, ya con una reivindicación de soberanía, tenemos entonces un conflicto entre una Palestina hasta ese momento soberana y un Israel que va naciendo en ese momento con reclamos de soberanía, pero en un mismo territorio. Entonces, si tú lo quieres ver así, el mapa cero es Palestina 100, Israel cero, ¿no? Y Claro. luego vamos avanzando en el tiempo y entonces Israel ya va proclamando algunos territorios en soberanía y de ahí se van sucediendo una serie de mapas que llevan a un compromiso en algún momento en el cual Israel se ve, no se ve, perdón, Palestina se ve obligado de aceptar un mapa donde se divide en dos su territorio, pierde más o menos un 70% del territorio y se queda con un territorio en Gaza, que tiene frontera con Egipto, y otro territorio, Cisjordania, donde está cerca del Mar Muerto, frontera con Jordania, ¿no? Siendo la capital Jerusalén una ciudad bajo un estatus especial, ¿no? Entonces, el país, es decir, Palestina se divide en dos, Está dividido en dos. pierde su soberanía, elemento muy importante, es decir, ya no es considerado como un Estado, sino, tú sabes, ¿no? Dentro del Estado existe el territorio, la población y la Así autoridad, es. pues es considerada Palestina como una autoridad únicamente, ya no como un Estado. Entonces esos territorios terminan siendo administrados por Israel y es ahí donde, pues, te imaginarás, en ese tránsito surge un rechazo de parte de los estados aledaños, de los países árabes aledaños, empezando por Egipto, pasando por Arabia Saudita, Irán, ¿no? Y todos juntos hacen una guerra contra Israel, una de varias que van a haber. Israel, apoyado por Occidente y sobre todo por Estados Unidos, termina ganándoles la guerra y muchos de estos países, el ejemplo más flagrante es Egipto. Egipto termina reconociendo al Estado de Israel, al igual que muchos estados del mundo terminan reconociendo al Estado de Israel como elemento final, pues, de la consolidación del Estado israelí. Claro. Sin embargo, y esto es importante recalcarlo, más allá de los mapas que no son aceptados por la autoridad palestina, está el tema pendiente, y esto es lo que podría hacer que degenere el asunto, de estados en la región que no reconocen a Israel. No lo reconocen. Para ellos ese territorio todo entero sigue siendo Palestina ocupada por Israel. Ejemplo, Irán. Ejemplo, Arabia Saudita. Arabia Saudita que tiene una política más bien retraída, ¿no? Porque son Claro. aliados directamente con los estadounidenses, pero Irán no. Irán no. Y es más, yo estaba leyendo fuentes de Francia relativas a inteligencia, que es un campo que hay que manejar para poder ver estos temas, y los misiles que ellos tienen en este momento, que el Hamas tiene, no podríamos decir los palestinos, ¿no? Sino el Hamas, que es una Claro. organización política en Gaza, en realidad han sido traídos o facilitados, mejor dicho, por los iraníes. Oh, miren, no, ¿Sí? es un dato importante. Ahora, ya establecido entonces que Palestina no es un estado, pero que está dividida su población en dos partes, eh,
donde se sucede el conflicto hoy en día es en la Franja de Gaza, que es una pequeña ciudad, una pequeña población de no más de 40 kilómetros, pero que está muy hacinada, más de 2 millones, si mal no recuerdo, de personas que viven en ese pequeño espacio, y ahí surge el control de Hamas. Quisiéramos que nos expliques, por favor, cuál es la naturaleza de esta organización. ¿Es una organización terrorista? ¿Es un movimiento de liberación, como dicen algunos? ¿Es el brazo armado del Estado palestino? ¿O finalmente qué condición habría de reconocerle a esta organización? Mira, esa pregunta es bastante interesante, ¿no? Y aquí creo que es muy importante que para poderla explicar uno se desprenda de muchos fanatismos, ¿no? Porque si no, uno no lo va a entender. Hamas nace como una organización política, nace como un partido político con una reivindicación muy importante, que es para ellos, ¿no? Que es la reivindicación de recuperar la soberanía de toda la Palestina. Entonces, se someten a las elecciones. Primero, esta organización, vamos, pone en jaque al gobierno, en ese momento el gobierno de Palestina, la autoridad palestina, ¿no? Yasser Arafat, algunos lo recordarán por su manera de vestir, su atuendo, era una persona, palestino él, líder de la autoridad palestina, no miembro del Hamas, un musulmán moderado dentro de su visión política y conciliador y buscando más bien la paz, junto con los líderes israelíes en ese momento, estamos hablando de los años 90, inicios de los años 2000 también. Pero luego Yasser Arafat pues pierde peso dentro de la política palestina y el Hamas resulta saliendo como un partido interesante no para Cisjordania, no para la parte cisjordana, sino para la parte de la Franja de Gaza. Entonces, gana unas elecciones en la Franja de Gaza y termina gobernando la Franja de Gaza. Hoy día, la Franja de Gaza es controlada por el partido Hamas, que Pero ya ya excedió sin elecciones, ¿correcto? Perdóname que te ya interrumpo. Ya sin elecciones, ya elecciones. elecciones. Ok. Entonces, ese partido se transforma en qué? Ahí viene la parte, ¿no? Interesante. Ese partido se transforma en un gobierno autoritario, ¿no? Desde el punto de vista constitucional no hay vuelta que darle, y con llamados a la violencia, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, se podría decir que el Hamas es un ejército de liberación nacional, pero por otro lado, y en realidad es lo que yo creo, el Hamas es una organización que lo que está buscando es una confrontación sin necesariamente pasar por los mecanismos diplomáticos que otorga el derecho internacional. Es decir, tú puedes ser una organización de liberación nacional, pero debes tener un ala diplomática siempre, ¿no? Y esa ala diplomática en el Hamas no existe por extremismos propios de su configuración. Entonces, es ahí donde pasa a ser una entidad violenta, ¿no? Que varios califican de terrorista y que definitivamente tiene todos los componentes ¿no? Claro, pero sería de terrorismo nacional, digamos, porque, o sea, como no está reconocido, no, no sé, pregunto, si como no está reconocido como Estado, entonces este territorio igual está dentro, digamos, de la población, o perdón, dentro del territorio de Israel, y como son ciudadanos israelitas en teoría, pues entonces al querer subvertir su propio gobierno, sería una especie de terrorismo nacional, ¿no? Claro, mira, ahí va a depender desde dónde lo veamos, ¿no? Si pensamos que efectivamente Israel es el que controla todo ese espacio aún y la franja de Gaza controlada también por ellos, es terrorismo interno, ¿no? Si atendemos a la idea de soberanía por parte de la franja de Gaza, estamos hablando de una modalidad de terrorismo internacional que se asemeja mucho, mira tú, el Hamas tiene similitudes en otros países. En el Líbano, al norte de Israel, en el Líbano, pues existe un partido, un grupo político radicalizado que se llama el Hezbollah o Hezbollah, ¿no? Y este Hezbollah en realidad tiene muchas similitudes con el Hamas,
y busca el mejor momento para atacar a Israel también. Oh, mire, comprendo, comprendo. Ahora, para ir avanzando un poco, porque sé que el tiempo es súper violento, eh, ¿qué medidas podría tomar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o las Naciones Unidas para aliviar o cuestionar o compeler, no sé si atacar los márgenes de este conflicto? Mira, en relación al derecho internacional, tú lo dijiste al inicio, existen diferentes mapas, ¿no? Y un mapa que generó consenso en algún momento cerca los territorios cisjordanos y palestinos, y perdón, cisjordanos y de Gaza, ¿no? Entonces, estos territorios han sido carcomidos en el tiempo, sobre todo Cisjordania, por Israel, a través de colonias que se han ido asentando en, mira, desde carcomer metros cuadrados hasta carcomer kilómetros cuadrados con kibbutz, que son finalmente colonias en torno al componente agrícola, se ha ido carcomiendo el territorio cisjordano. Entonces ha habido ya una violación de parte del derecho internacional ahí con respecto a ese mapa inicial y mutuamente los países se han atacado por, desde los años que dura el conflicto, ¿no? Este año nada más han habido 200, antes del ataque, Claro. 270 muertos del lado palestino y 5 muertos del lado israelí, ¿no? Ya algo común por lanzamiento de piedras, por balas, obviamente, ¿no? Desde diferentes lados. Entonces, se estableció la construcción de un muro. Israel construyó un muro en el territorio palestino para limitar el pase de los palestinos radicalizados dentro de su territorio. Este muro, en una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, fue declarado ilegal, ¿no? Porque dentro del territorio palestino. Entonces ya han habido precedentes de violaciones del derecho internacional por parte de ambos, en realidad, de ambos, ¿no? ¿Qué sucede en este caso? A ver, el derecho internacional impide el uso de la fuerza, ¿no? Estamos en un contexto donde ya no existe la guerra justa ni el derecho a la guerra, ¿no? Sino que estamos en un contexto de jus contra bellum, ¿no es cierto? O sea, la ausencia de violencia para la resolución de conflictos, incluso internacionales. Sin embargo, la Carta de la ONU te faculta a poder responder a la fuerza empleada contra tu Estado por una legítima defensa utilizada. Y esa legítima defensa se somete a ciertos criterios. Es decir, Israel puede responder, la respuesta es sí desde el punto de vista del derecho internacional, pero ¿cómo debe responder? Ah, Primero, debe responder, y este es el criterio esencial, ¿eh? Ya te diría yo que no vamos a los otros. Este es el esencial, proporcionalmente. El criterio de proporcionalidad es esencial para aplicar la legítima defensa. Lo otro es que se debe informar al Consejo de Seguridad, lo otro es que debe ser necesario, la respuesta debe ser necesaria para frenar la violencia, ¿no? Israel creo que lo ha justificado correctamente diciendo tenemos que destruir la capacidad operativa del Hamas porque si no nos van a seguir atacando. Me queda claro que la necesidad está, el hecho de notificar al Consejo de Seguridad es un trámite, que se puede hacer, pero luego está el criterio de proporcionalidad. Y dentro de la Entonces, lógica de proporcionalidad, discúlpame que te interrumpa sí, una por vez favor. más, o no sé si es otro criterio, no está que solamente se puede atacar a la población beligerante, a lo que realmente se puede identificar como Hamas, porque, por ejemplo, ha trascendido el día de ayer que los ataques de Israel están teniendo lugar sobre hospitales, sobre población civil, hay gran cantidad de niños fallecidos, mujeres, entonces ¿es un criterio dentro de la proporcionalidad o es un criterio aparte de que solamente sea entre población levantada en armas o cómo se está manejando este criterio, este asunto? Mira, sí, 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 no, no, combina la necesidad con la proporcionalidad, por supuesto, y en realidad yo quería llegar ahí y me da bastante gusto que las preguntas justamente vayan en ese marco de evolución cronológica, porque va a quedar bastante claro. En realidad lo que está sucediendo es que estamos ingresando a un espacio del derecho internacional donde
donde se estaría infringiendo el marco del derecho penal internacional. O sea, para decirlo claramente, el Hamas es una organización que ya ingresó dentro del marco del terrorismo. Y es decir, cualquier acción que ella haga va a ser ilegítima dentro del marco del derecho internacional, cualquier acción violenta, evidentemente, ilegítima, ¿no? Porque además no tienen ninguna autoridad real Exacto. desde el punto de vista normativo. Pero Israel es un Estado democrático. Israel es un Estado reconocido por los demás y es un Estado inserto en la sociedad y en la comunidad internacional. Y se debe al respeto del Estatuto de Roma. Entonces, y al derecho internacional humanitario. Entonces, utilizar a los civiles como materia de conflicto, pues en realidad genera problemas desde el punto de vista internacional, pero que yo no siento que se estén en realidad tratando como verdaderamente un problema, ¿no? Claro, ahora retomamos un poco el tema de cuáles son las facultades, qué es lo máximo que podría hacer el Consejo de Seguridad, reprobar la acción, podría frenar un ataque, podría enviar a un ejército internacional a poner freno al asunto. Mira, el Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto, como bien lo sabemos, por 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto. Y de estos miembros permanentes con derecho a veto, 3 son aliados de Israel y dos, perdón, han manifestado China y Rusia. No han manifestado un apoyo a Israel, es más, históricamente no lo apoyan, pero han manifestado una actitud bastante neutral, ¿no? Preocupantemente neutral en relación a este tema. Entonces, cabría la posibilidad que exista un veto, ¿no? De parte de Rusia o de China a cualquier tipo de intervención que se pueda efectuar en estos territorios. Una resolución del Consejo de Seguridad, lo mínimo que puede hacer es condenar el acto, ¿no? Solicitarle al Hamas que frene este tipo de acciones, lo cual es declarativo, y podrían enviar una fuerza de interposición, pero nunca los cascos azules que van a ser enviados ahí van a tener como meta, objetivo o incluso elemento de base operativo el ataque o la defensa de alguno de los dos bandos, ¿no? Claro, ahora permíteme hacerte una pregunta, ya sumando todos los datos que nos estás dando, que están muy interesantes en verdad. Digamos, si no es un Estado, si solamente hay este elemento de autoridad, ¿cómo calificamos a la luz del derecho internacional humanitario, que además es tu especialidad, este conflicto? ¿Es un conflicto internacional? ¿Es un conflicto no internacional? ¿No es ninguno de los dos? O sea, ¿y cómo podemos definir? Y esto como pregunta bisagra también, perdóname que exagere de tu buena voluntad, de cara a indagar contigo si es que aplica o no aplica la Convención de Ginebra, ¿no? En materia de conflictos. Claro, mira, pregunta esencial. Eh, en realidad este es un caso sui generis, pero siendo que Palestina no es un Estado propiamente dicho, a pesar de que algunos países lo reconozcan, no es un Estado todavía inserto dentro de la comunidad internacional. Entonces nos encontraríamos por defecto en el caso de un conflicto interno, un conflicto armado interno. Y este conflicto armado interno, para que pueda operar justamente el derecho internacional humanitario, tienen que haber dos fuerzas beligerantes. Y esas dos fuerzas beligerantes, en este caso, son, pues, los dos actores que estamos viendo en el camino, es decir, el ejército israelí por un lado y el Hamas, y ahí es donde viene un asunto de considerarlo como terrorista, ¿no? Si tú lo consideras como terrorista, no es una fuerza beligerante del nivel que podría competir con un ejército estatal. Si tú lo dejas de llamar terrorista, sería un ejército de liberación nacional, ya lo estás poniendo al mismo nivel de Israel, y en ese Claro. caso se aplicaría plenamente todo el derecho internacional humanitario. Entonces, a Israel le conviene no llamar a Palestina, perdón, al Hamas, ejército de liberación, y mucho menos le conviene sacarle la etiqueta de terrorista,
porque en ese caso ya no se trataría como un asunto de derecho interno, es decir, un asunto donde no interviene el derecho internacional humanitario plenamente, sino más bien sería un asunto donde ya intervendrían todas las instancias del derecho internacional, ¿no? Entonces Claro, se quiere manejar in-house el asunto y que esto no trascienda más allá de las fronteras de Israel, ¿no? correcto. Bueno, para ir terminando, porque sé que el compromiso contigo era terminar unos minutos antes, solo una pregunta final y además ya extraigo una conclusión adelantada de que ojalá cese los actos de violencia. Creo que aquí la población civil de ambos lugares, tanto de Palestina, en la Franja de Gaza, como la población israelí, son los que pagan los platos rotos. Esperemos que la violencia cese en ambos bandos y que sea mejor, un lugar mejor donde vivir, tanto para los niños, las mujeres, los hombres de bien, que seguramente, sin duda, son la mayoría. Pero, digamos, para una pregunta de cierre y aprovechar los últimos minutos contigo, es qué elementos podrían considerarse, cuál es el sendero a seguir para lograr una solución, qué consideras tú que se podría hacer para frenar esta situación? Mira, yo creo que las dos claves aquí consisten en oponerse a la guerra y estar a favor de una salida enmarcada por el derecho internacional, ¿no? Eso suena fácil decirlo, pero creo que son los dos elementos eje. Entonces, nada se va a arreglar aquí con una escalada de violencia. La violencia ocurrió por parte del Hamas, que atacó en primera instancia, y definitivamente estas personas van a tener que ser procesadas, neutralizadas, pero luego de esto, ¿qué va a pasar? Luego de esto, eso no se va a resolver porque van a surgir nuevos movimientos, nuevas personas que van a tomar el lugar de los lugartenientes de hoy. Entonces, esto no va a tener una solución viable, durable, si en algún momento no ingresa el derecho internacional para establecer fronteras definitivas entre Palestina e Israel. De parte de Palestina, tiene que haber un reconocimiento que ya se perdió una cantidad de territorio importante de manera definitiva. Y de parte de Israel, tiene que haber un reconocimiento que las fronteras fijadas por las Naciones Unidas y ellos mismos también, y en acorde con ellos, hace algunas décadas, son las fronteras que se deben respetar sin carcomer más el territorio palestino. Entonces, es un esfuerzo de ambos, no es un esfuerzo de uno solo, es un esfuerzo de ambos, porque hay que considerar esto, importante. Los grupos radicales en ese sector y en esas zonas no son uno, son varios y tienen el apoyo de organizaciones políticas dentro de diferentes estados, como por ejemplo Irán. Entonces, el problema israelí siempre va a existir si en algún momento no se sientan a la mesa a cerrar fronteras. Esto ya ha durado mucho, desestabiliza la región, desestabiliza el mundo, desestabiliza el precio de diferentes elementos que transitan por ahí, desde el algodón, pasando por el petróleo, Claro. y es necesidad de todos a escala mundial de hacer un llamado a que las diferentes partes se sienten a encontrar los caminos de solución a través del derecho. Muchísimas gracias, Carlos. El tiempo nos ha quedado muy ajustado. Espero que podamos hablar en una siguiente oportunidad. Ha sido muy grato escucharte, la claridad de los datos que nos has dado. Nuevamente invoco a Dios, a la fuerza, que ojalá esta situación se subsane. Nos despedimos entonces, queridos amigos, queridas amigas. Ha llegado el fin de esta edición de Contacto Legal. Ya saben que pueden volver a ver este programa y hacer sus apuntes, anotaciones, ya que sale y queda en la página de la Universidad Continental, en el Facebook de la Universidad Continental, en YouTube, en Twitch y actualmente en TikTok. Y, por supuesto, desde antes en Spotify, ahí pueden escuchar nuevamente los interesantes datos que nos ha dado Carlos González. Muchas gracias, Carlos. Espero nuevamente contar contigo en una próxima oportunidad. Nos vemos, quizá para que te puedas despedir, Carlos, de nuestro querido público.
Y muchísimas gracias, Julio César, por la invitación, a Cristian Donaire igualmente, y agradeciendo nuevamente este bonito espacio, bueno, muy interesante de la Universidad Continental. Muy agradecido. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.